De la boca a tu salud, ese es el nuevo libro de Ángela Quintas, que ya se puede adquirir en cualquier librería y que además yo creo que en esta época del año, una vez pasadas las Navidades, pues muchas piensan que es un gran momento para vigilar un poquito más lo que se come, para ponernos a dieta, incluso algunos para tratar de quitarse esos kilos que se han puesto encima, aunque yo creo que esto, y ahora nos lo va a comentar ella misma, hay que aplicarlo durante todo el año. Ángela, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por estar aquí con nosotros en Levante Televisión. Gracias a vosotros. Bueno, excesos navideños, lo digo, muchos ahora es cuando un poco tratan de mirar mucho más lo que comen, pero eso creo que hay que hacerlo siempre, ¿no? Claro, o sea, lo importante no es lo que hacemos los 365 días del año, y es verdad que si algún día cometemos un exceso no pasa nada, es decir, la idea es que si yo ya tenía unos buenos hábitos alimenticios antes de las Navidades, pues que los vuelva a retomar, y si no los tenía, quizás es un buen momento para adquirirlos. Bueno, De la boca a tu salud es tu nuevo libro, Ángela, donde se destacan 8 claves para controlar la inflamación, el peso y los picos de insulina. Esto es un poco la carta de presentación, ¿no? Sí, la idea de este libro, que este ya es el quinto, era que fuera sobre todo muy práctico, es decir, sobre todo poner sobre papel términos que utilizamos ahora de manera como la inflamación, la insulina, el cortisol, ¿no? El metabolismo, que la gente lo entendiera de manera muy sencilla y sobre todo que hubiera una parte muy práctica. Al final de algunos capítulos hay unos test de autoevaluación, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que la gente piensa de yo seguro que tengo el metabolismo lento, bueno, pues vamos a ver si realmente tu metabolismo es lento o no. Y sobre todo la idea es eso, que el libro sea muy práctico y que tenga muchas ideas para poder ponerlas sobre papel y llevarlas a cabo cada día. Sin querer ahondar demasiado en todos esos contenidos, ¿no? Y esas explicaciones, por ejemplo, explicas qué es el metabolismo, que yo creo que más o menos todos conocemos y hablamos de él, pero hay que saber realmente lo que es, ¿no? Claro, por ejemplo, mira, si hablamos del metabolismo basal, el metabolismo basal sería esta energía que yo gasto sin hacer absolutamente nada, ¿no? Es esta energía que se gasta de manera involuntaria para que mi corazón lata, mis pulmones respiren, mis riñones filtren, y depende directamente de la masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo basal. Y esto va a ocupar el porcentaje más grande de nuestro gasto diario. Luego ahí le sumamos pues lo que gasto a nivel de hacer deporte, a nivel intelectual, a la hora de hacer la digestión de los alimentos o incluso para mantener mi temperatura corporal. Pero el metabolismo basal sería como lo que yo gasto para no hacer, o sea, para mantener mis constantes vitales. Y cada uno tenemos un metabolismo y lo que decimos depende directamente de la masa muscular. Si tengo más masa muscular, tendré más metabolismo basal. Se habla también de las calorías, que además creo que para la gran mayoría tienen cierta connotación negativa, ¿no? Siempre mirando cuántas calorías como, cuántas puedo quemar, ¿no? Claro, pero las calorías realmente no son importantes, es decir, lo importante es de qué está compuesto ese alimento, porque el efecto que va a producir en mi cuerpo un alimento no va a ser por las calorías, sino si está compuesto de hidratos, de proteínas o de grasas, y el efecto que va a producir es totalmente diferente dependiendo de qué tipo de alimento, o sea, de qué macromolécula esté compuesto. Hablas de la inflamación, ¿qué es exactamente? ¿A qué te quieres referir con esto, Ángela? Bueno, aquí podemos hablar de 3 tipos de inflamación, ¿no? Hay una inflamación que todos conocemos, que es me doy un golpe y de repente aparece una inflamación, esa está clara. Luego está una inflamación, por ejemplo, que sería relacionada con una alteración en la microbiota, es decir, una disbiosis, como me hincho, empiezo a notar que hay alimentos que me sientan mal, alterno diarrea con estreñimiento, tengo gases. Pero hay otra inflamación que es mucho más peligrosa, que se llama inflamación silenciosa, y es esta que prácticamente no da síntomas, ¿no? De repente pues tengo dolor en las articulaciones, me pongo mala todo el rato, o de repente estoy cansada, me cuesta trabajo bajar peso, me duele la cabeza. Es como pequeñas señales que realmente muchas veces son causas de que esta inflamación está ahí. Y el problema es que si esta inflamación no se toma remedio rápido, pues puede acarrear enfermedades como puede ser una diabetes tipo 2, un síndrome metabólico o incluso enfermedades mucho más graves. Hablabas de la diabetes, hablas también aquí y explicas, por ejemplo, la insulina, ¿no? Muy relacionada sobre todo con esas personas diabéticas. Claro, y no solamente con personas diabéticas, es decir, mantener la glucosa dentro de los valores normales es gracias a esta hormona que se llama insulina. Y muchas veces hay gente, por ejemplo, que no entiende por qué tiene grasa acumulada en el cuerpo cuando ellos no consumen alimentos ricos en grasa. Bueno, pues el responsable o la responsable de que esto ocurra es la insulina. Es decir, la insulina es la que hace que cuando yo consumo muchos hidratos de carbono para poder normalizar esos niveles de glucosa en sangre, una vez que ese hidrato lo ha guardado en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo, activa una reacción que se llama lipogénesis que lo convierte en grasa. De esa manera justificamos esta grasa que tenemos en el cuerpo cuando estamos teniendo, por ejemplo, mucho cuidado con los alimentos ricos en grasa. Otro detalle que nos ha llamado la atención del libro es el tema de la
hidratación y esa eterna pregunta que se hacen muchos: ¿cuántos litros tengo que beber al día? Pues depende muchísimo, claro, cada persona necesita una cantidad de agua, pero es verdad que no se nos tiene que olvidar que casi el 80% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Y es verdad que ahora en invierno no apetece ir con la botella, pero bueno, tenemos muchas otras maneras de hidratarnos, ¿no? Podemos beber caldos o infusiones, y que no se nos olvide que el porcentaje mayoritario de las frutas y las verduras también es agua, o sea que no tenemos por qué estar con la botella de agua todo el día. Y también, entre otros consejos, por ejemplo, creo que ofreces un tipo de menús o dietas para niños y adolescentes también, ¿no? En función de cada edad, ¿no? Entiendo que no es lo mismo un adolescente de 15 o 16 años que un niño de 5 o 6, ¿no? Claro, sí, he querido también un poco profundizar en las distintas etapas, porque es verdad, por ejemplo, las mujeres cuando nos quedamos embarazadas tenemos muy clara que nos tenemos que cuidar, o los niños en primera edad, pero luego estos adolescentes olvidados, ¿no? Yo que soy madre de niños adolescentes, de repente te das cuenta de que están comiendo muy mal. Luego llega la menopausia, en el que, bueno, tenemos que cuidarnos, claro. Y también mucho cuidado con los abuelitos, ¿no? Que de repente empiezan a aparecer problemas de dentición, rechazan la proteína porque no les resulta muy atractiva. Bueno, pues cómo alimentarnos en las distintas etapas. Y luego la mujer, me imagino, periodo importante, el embarazo y el periodo de lactancia, ¿no? Eso es, sí, pero yo creo que ahí, fíjate, cada vez lo tenemos más claro que nos tenemos que cuidar, ¿no? De repente, en cuanto que las mujeres nos quedamos embarazadas, tenemos muy claro que hay que cuidarse, tal, pero yo en los adolescentes lo que veo es que, por hablando otra vez de ese tema, sí, es que son los grandes olvidados, o sea, están comiendo muy, muy mal, y de hecho creo que es una generación que, como siga comiendo así, no sé qué va a pasar. O sea, yo estoy viendo en la consulta patologías que antes se veía en edad muy adulta, y lo estamos viendo en gente cada vez más joven, como una diabetes tipo 2, por ejemplo. Claro, para ir acabando, y precisamente también relacionado con nuestra vorágine del día a día, pasamos mucho estrés, ¿no? Gente que va prácticamente al límite. Esto pasa factura, hay que tratar de adecuarse, ¿no? Con una dieta para reforzar el cuerpo, defenderse, ¿no? Claro, el cortisol, que es esta respuesta que nosotros tenemos ante el estrés. Por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer si yo tengo un cortisol muy elevado a lo largo del día es que yo puedo utilizar mi masa muscular como fuente de energía, y acuérdate que hemos dicho que el metabolismo dependía de la masa muscular, luego puede ralentizar mi metabolismo, ¿no? Hay gente que dice: ostras, estoy muy estresado, no sé qué me pasa, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero poco a poco voy subiendo de peso. Bueno, pues cuidado, porque posiblemente estés utilizando tu masa muscular como fuente de energía. Ángela, para ir acabando, este libro viene precedido de un gran éxito como fue Adelgaza como siempre, ¿verdad? Me imagino que abrumada por ese éxito y ahora ilusionada también, ¿no? Con todo esto que, como tú decías, esperas que sea una especie de manual también, ¿no? Para todos, ¿no? Claro, sobre todo la idea que sea muy práctico, es decir, la teoría está contada de manera muy sencilla, pero sobre todo que lo pueda poner en práctica, porque si no, no sirve para nada. ¿Algún mensaje final para todas las personas que nos ven y escuchan respecto, pues, a nuestro día a día, a cómo nos tenemos que alimentar, qué dieta debemos seguir? Bueno, yo creo que vivimos en un país en el que la materia prima es maravillosa, es decir, tenemos carne, tenemos pescado, tenemos huevos, pero también tenemos un defecto, que es que todo lo celebramos alrededor de una comida. Entonces, bueno, que utilicemos la materia prima que tenemos y que aprendamos a combinarla de manera correcta. Pues con eso nos vamos a quedar. Ángela Quintas, que ha sido un auténtico placer, recomendamos este libro, De la boca a tu salud, nuevo libro de Ángela Quintas, que desde luego yo creo que ni mucho menos les va a pasar desapercibido, y sobre todo les va a ayudar a comer un poquito mejor. Ángela, un placer y muchísimas gracias, y enhorabuena por el libro. Igualmente, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.